ganas de crecer, aprender, de tener una metanoia, tiene ganas de querer crecer. Pues el día de hoy, hermanos, tengo la oportunidad, tengo la dicha de presentar a un amigo, un hermano, un padre, alguien que pues estuvo en Mexicali por mucho tiempo y nos ayudó, nos enseñó a crecer, y pues en lo personal es alguien súper sabio, es alguien inteligente, es el Chispas, el que siempre está ahí para ayudar, el que siempre está ahí del que podemos aprender, ¿no? Pues la verdad es que hoy tengo la oportunidad de presentar a alguien que yo quiero mucho, que me llena mucho de esperanza y mucha fe, y que sin él no estaríamos aquí muchos de aquí. No estaré aquí, ni tampoco muchos de aquí. Les quiero presentar a Pepe Zapata. Bueno, hermanos, que de verdad llena mucho mi corazón el ver que hayan hecho el viaje, que hayan orado, que hayan invertido, que dispongan su corazón para estar acá. Me llena también de mucha ilusión todo lo que Dios está haciendo ahora y lo que hará en sus vidas en el futuro próximo, ahora que regresen a casa, que regresen a su ciudad, que regresen a la escuela, a la universidad preparatoria, donde ustedes se encuentren. Creo firmemente que lo que hemos venido escuchando en este fin de semana va a ser algo trascendental, algo único, va a ser pieza clave. Tómate de esto que hemos aprendido ahora para que tu crecimiento en Cristo sea glorioso para Él. Vamos a hacer una oración para comenzar nuestra clase de esta tarde. Es una clase para hombres. Amén. Acompáñame orando, por favor. Amado Señor, quiero orarte en esta tarde para que por favor te quedes con nosotros. Acompaña nuestro corazón, acompaña nuestra vida, nuestra persona, Señor. Particularmente quédate en esta demográfica de tu pueblo, Señor, que son los hombres de tu iglesia, que son los varones que tú has elegido, que son aquellos que en algún momento de sus vidas dijeron que tú eres su Salvador y tú eres su Señor. Y también con aquellos que están en el proceso de formar una fe, para conocerte, para moldear sus corazones y en algún momento volverse a ti. Acompáñanos en este tiempo, por favor, Padre Santo, y que toda la honra, la gloria y el honor sean siempre dados para ti, Padre Santo. En Cristo Jesús te oramos. Amén. Amén. Muy bien, el tema que me tocó compartir con ustedes es el de no se amolden. No se amolden. Y el texto base o la escritura base es Romanos 12, del 1 al 2. Romanos 12, del 1 al 2, que dice de la siguiente manera: Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a hablar hoy acerca de Romanos 12, del 1 al 2, pero es importante que veamos, este es el inicio del capítulo 12, veamos cómo termina el capítulo 11 para poder hacer una conexión y entender ese, por tanto, hermanos, les ruego que vivan por las misericordias de Dios. Muy bien, en el capítulo 11, versículo 36, la escritura dice, en ese versículo 36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y esa declaración final del capítulo 11 está alineada, ahorita lo veremos, perdón, en el capítulo 12 tenemos dos mandatos que nos da el apóstol Pablo, donde nos dice que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, y el versículo 2 nos dice, y no se adapten a este mundo. Tenemos dos mandatos, uno positivo
que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y uno negativo, que no nos adaptemos a este mundo, presentar y no adaptarse. ¿En función de qué están estas dos cosas? Bueno, la primera de ellas, como lo dice por aquí, el impacto que tiene este Romanos 11 con el inicio de Romanos 12 es, hay una lección importante que nosotros hemos de tomar aquí, que es la siguiente, que si de Él, por Él y para Él son todas las cosas, lo cual nos incluye, hemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Él, y no adaptar nuestra persona a este sistema que es hostil a Él. El mundo no, cuando hablamos del mundo y en esta escritura, cuando hablamos del mundo no hablamos de la creación. Estamos hablando del sistema perverso, maligno, satánico, que es contrario, que es hostil a la bondad, a la misericordia, al amor, a la persona de Dios. Entonces, por eso el autor, por eso el apóstol Pablo le dice, no se moldeen o adapten a este mundo. Vamos a estar viendo algunos términos, a definir rápidamente algunos términos, y en algún momento de la predicación vamos a conectarlos todos ellos para obtener el mensaje y la idea final. El primer término del cual vamos a hablar es el de, dice el apóstol Pablo, Romanos 12:1, les ruego por las misericordias de Dios. El primer término del cual vamos a hablar es la misericordia de Dios, que significa profunda concienciación y compasión por el sufrimiento del otro. O sea, siente misericordia, como dice por aquí en la parte en negritas abajo, el misericordioso es aquel que al ver o saber de alguna situación dolorosa, lo pasa por el corazón y tiene la capacidad de sentir la desdicha de aquel sufriente. O sea, en la misericordia, miseria, cordia, cordis, corazón. O sea, el corazón siente la miseria del otro, la puede experimentar. Y no solo la puede experimentar para decir, oh, qué mala situación, qué triste lo que le está pasando a él o a ella. La experimenta, pero ese experimentar le mueve una acción. Pasa del sentimiento a la acción. Hay un motivante para. O sea, el misericordioso no es solo el que siente tristeza o dolor por otro, le dice, oye, qué lamentable tu situación, y se va. No, es el que se queda a ayudar. Pablo está aquí apelando a la misericordia de Dios. Ahora bien, ¿qué saben los romanos acerca de la misericordia de Dios? Vamos a ver aquí algunos versículos que saben mucho y han experimentado mucho la misericordia de Dios. Vamos a leer en Romanos 11:30. Dice lo siguiente, Romanos 11:30 dice, pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. ¿Cómo? Perdón, esto, no lo habíamos pasado. Muy bien. Hemos leído, esto ya lo hablamos por aquí, ahorita acabamos de leer Romanos 11:30, pero básicamente el apóstol Pablo en Romanos 11:30 nos dice que los judíos desobedecen, y esa desobediencia de los judíos trae la misericordia de Dios a los gentiles, y esa misma misericordia que recibieron los gentiles también provoca la misericordia de Dios por el pueblo judío. Y entonces en el versículo 32 dice, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. O sea, hablamos ahorita de que quien siente misericordia es quien tiene capacidad de percibirle, de actuar sobre ello. Bueno, Pablo inicia diciendo aquí por las misericordias de Dios.
O sea, misericordias que ellos ya conocen. Misericordias que han experimentado, que han vivido. O sea, han pasado de ser el pueblo gentil a también ser pueblo de Dios. Y esa misericordia que el Señor les otorgó al pueblo gentil también es un aliciente para que el pueblo judío sea ahora un pueblo objeto de la misericordia de Dios. Entonces, tanto judíos como gentiles han experimentado la misericordia de Dios. Tanto judíos como gentiles saben y entienden que gracias a Él dejaron ese merecido estado de condenación en el que su pecado los posicionó y pasaron ahora a ser justificados sin mérito alguno. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque aquí no hay logros, no hay méritos, no hay medalla, no hay alcances, no puede uno aquí sacar la charola y decir soy esto y esto y esto otro. Es la misericordia de Dios la que nos tiene aquí. Es su gracia la que nos ha traído. Por gracia somos salvos. Quisiéramos, ¿verdad? En nuestra carne quisiéramos, tómame en cuenta que tengo liderazgo, tómame en cuenta que soy disciplinado, tómame en cuenta que sirvo, que ayudo, que me entrego, que tengo disposición. Pero en el Evangelio no es así. Es la gracia de Dios la que nos cambia y nos transforma. Amén. Entonces, esa misericordia a la cual Pablo está apelando. Y Pablo dice, bueno, vamos a centrarnos en la misericordia. Luego usa un término muy común en el Antiguo Testamento, particularmente en el libro Levítico, que vamos a ver y se encuentra en Levítico 1, versículo 9. En este Levítico 1, del 1 al 9, Pablo está haciendo referencia cuando dice que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Pablo está haciendo referencia al holocausto. Está haciendo referencia al holocausto. Y como dice por ahí en la parte final, en letras azul y negra, dice ofrenda totalmente quemada. Una especie de sacrificio que incluía las partes aceptables del animal sacrificado que se quemaba completamente. Entonces, hermanos, el distintivo del holocausto es que la ofrenda es totalmente quemada. Recordemos, nos están pidiendo que nos presentemos como un sacrificio vivo y santo. O sea, el Señor quiere que pongamos nuestras vidas en el altar, que pongamos nuestras vidas frente a Él, y se encarga de decirnos la forma y la manera, qué es lo que Él agrada. Y cuando Pablo hace referencia al holocausto, claro que los romanos que estaban escuchando cuando se leía esta carta, ellos decían, espera, sabemos que en el holocausto dejas todo, no te guardas absolutamente nada, no te reservas nada, porque toda la ofrenda es quemada. ¿Qué aprendemos del holocausto aquí nosotros ahora? Entonces, somos llamados a ofrecer un sacrificio de olor fragante que agrada a Dios. Esto se llevará a cabo cuando le entreguemos el todo de nuestras vidas, cuando no nos guardemos nada, cuando pongamos nuestra vida en el altar. No sé cuánto tiempo lleves en la fe, y tampoco podrías saber cuál es tu momento de fe ahora. ¿Cómo te encuentras hoy delante de Dios? No puedo saber si estás en un momento importante de tu vida, donde hay crecimiento, donde hay desarrollo, donde tu ser, antes que tu hacer, donde tu ser está siendo transformado desde el interior, o si estás en un momento desafiante de tu fe. Si estás dudando, si estás amoldándote al mundo, estás en un punto ahora, pues no lo sé. Pero que sí quiero preguntarte en cuanto a este tema del holocausto. Creo que Dios te ha traído aquí con motivos específicos,
de cambio y transformación. Pero te quiero preguntar, en cuanto a tu vida y en cuanto a tu ofrenda y en cuanto al darte a Dios, ¿te estás guardando algo? ¿Hay algo en tu vida que te estás reservando? ¿Hay algo en tu vida que no le estás dando a Dios? ¿Hay cosas que no estás dispuesto a quemar en el altar porque son muy tuyas, porque son muy propias, porque, bueno, sí, es que me volví a Dios, pero dejé esta puerta, esta ventana abierta para cualquier cosa? Y a lo mejor a Dios le das lo que te sobra o llevas al altar los excedentes de lo que tienes, porque vivo mi vida de esta forma, con esta agenda armada de cierta manera, estos son mis horarios, estos son mis tiempos, y si le voy a dar a Dios, pues le vamos a dar lo que sobra, le vamos a dar el resto. ¿Estás guardando algo de tu vida? ¿Hay algo que no estás dispuesto a traer al altar del Señor? Para decirle, Padre, aquí está, Señor, mi pureza, mi santidad, mi rectitud, mi amor, mi devoción, mis quereres, mis afanes, los deleites más profundos de mi corazón, los pongo frente a tu altar, porque quiero verificar cuál es tu voluntad y cómo es tu voluntad. Y si no llevamos todo al altar, si no disponemos todo sobre la mesa del Señor, va a ser muy difícil que puedas verificar, que puedas comprobar, corroborar cuál es la voluntad de Dios, porque no estás en la voluntad de Dios. Pablo dice, por las misericordias de Dios, y dice Pablo, no se equivoquen. Por favor, no va a ser que porque, bueno, vamos a devolverle a Dios y vamos a hacer esto por Dios y se trata de una retribución. No, dice Pablo. Es que si tú te sabes algo, si tú reconoces que es la obra expiatoria de Cristo Jesús, si tú sabes que te rescató del pecado, si tú sabes que te ha sacado de un estado de completa inutilidad, de pérdida, de condenación, y te ha llevado a un estado de salvación, justificación, santificación y glorificación, lo único que vas a decir, ¿sabes qué? Soy objeto de las misericordias de Dios, y vas a pensar, Señor, ¿dónde? ¿Qué hay que hacer, Padre? ¿Qué hay que hacer? Entrégate por completo como un sacrificio vivo y agradable al Señor. Entonces, entremos de lleno a estos dos términos o dos verbos que vamos a ver ahora, donde dice Romanos 12:2, y no se adapten. La palabra adaptarse significa hacerse a la forma. Y el que se adapta o conforma es el que tiende a hacerse a la forma de un patrón establecido. Como cuando viertes agua en un vaso o en una bandejita de cubos de hielo, también pones agua, toma la forma del molde. Bueno, ese es alguien que se amolda. El que se adapta o conforma es aquel que tiende a hacerse a la forma o patrón. Ese es un verbo. Seguimos. Y luego dice, sino transfórmense. Conformarse es hacerse a la forma. Transformarse es cambiar de forma. Pasar de una forma a otra. Entonces el Señor quiere que no me conforme. Que no me conforme, ¿a qué? Al mundo. Pero por otro lado quiere que cambie de forma. Eso es transformar, cambiar de forma. Pasar de una forma a otra. El que se transforma es el que no permanece. El que no se queda en una forma en particular. Por el contrario, es el que está en un continuo cambio en virtud de la continua renovación de su mente. La idea de Pablo está haciendo un juego de palabras. No te conformes al mundo, pero ¿a qué sí te vas a transformar? Sé transformado en la renovación de tu mente.
La mente, dice Pablo, es así, sí ha de ser cambiante, siempre en Cristo, siempre sustentada en la Escritura, siempre sustentada en la palabra de Dios, pero sufriendo cambios por la influencia de la palabra de Dios. Sufriendo cambios, a eso le llamamos madurez, le llamamos crecimiento, le llamamos ir tomando, ir pareciéndonos más a la imagen de Cristo Jesús. Esa palabra transfórmense refiere a un proceso o al proceso natural de la mariposa, que desde que es oruga hasta que se convierte en mariposa sigue siendo el mismo animal, pero se va transformando. Y uno va diciendo, no, es que no es otro animal, no, es que no. Dices, es el mismo, pero es el mismo en transformación. Y cuando hablamos de ser transformados, esa es la idea que tiene la idea que tiene la palabra de Dios, que nosotros cambiemos constantemente a imagen y semejanza de Él. Ahora bien, para resumir entonces, hemos de decir que no te hagas a la forma del mundo. Oh, perdón. Hemos de decir entonces, me voy a mover un poquito aquí para ver los que cambien, que la petición de Pablo es que no te hagas a la forma del mundo, que ofrece lo que agrada a la carne. No te hagas a la forma del mundo que ofrece lo que agrada a la carne. Pero el otro llamado mandamiento de Pablo es que sí cambia de forma en tu persona y ofrece lo que agrada a Dios. Ese es el llamado del apóstol Pablo a los hermanos en Roma, y es el mismo llamado que el Señor nos hace a nosotros el día de hoy. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí? Podemos aprender lo siguiente, que hay un molde que a tu carne le calza perfecto, le ajusta de maravilla y le queda muy bien. Es el mundo. Porque el mundo, para tener poder, el mundo para seguir desarrollándose y creciendo, y crecer en su hostilidad al Padre, necesita ser atractivo para la carne. O sea, para mis malos deseos, mis malos pensamientos. Y cuando el mundo engancha, o mis malos pensamientos enganchan, entonces al engancharme empiezo a vivir ahí, en esa esfera, en ese contexto, en ese estilo de pensamiento, en esa forma de actuar, en esas conductas, y cuando menos recuerdo ya estoy hecho al mundo. El mundo se vuelve mi molde. Y luego dice, la Escritura te llama a no conformarte a Él, porque eso no agrada al Señor. Con el Espíritu es diferente. La palabra de Dios nos insta a ir de forma en forma y así sucesivamente, entendiendo este proceso como una aspiración que tiende siempre a la mejora espiritual. Es ahí donde nosotros hemos de ser transformados, tendiendo a la mejora espiritual. ¿Cómo sucede esta transformación? ¿O dónde sucede? ¿O dónde es que el apóstol Pablo pide que suceda esa transformación? Dice aquí que mediante la renovación de su mente. Mediante la renovación de su mente. Renovar significa restablecer algo como si fuera nuevo. Restablecer algo como si fuera nuevo. Entonces, el cristiano constantemente va a estar restableciendo su espiritualidad, su vida en Cristo, su fe como algo que fuera nuevo. Y cuando algo es nuevo, no aburre, no cansa, no sientes que es más de lo mismo. O dices, bueno, es que ya tengo 15 años en la fe y la verdad qué cosas no he visto, y la verdad qué cosas no he experimentado, la verdad qué cosas no sé. Muchísimas. Muchísimo no sabes, y lo primero que debe quedar en evidencia es que no está siendo renovado por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa, es transformadora. La palabra de Dios hace cambios radicales en la vida de la persona cuando ésta la toma en serio, cuando se vuelve la norma de vida, cuando se vuelve el patrón, el canon que nosotros queremos seguir.
Y un hombre que vive el Evangelio, un hombre que está transformándose constantemente, hace hermoso el Evangelio. Amén. Lo embellece, es atractivo. Y hablo atractivo en el sentido de que refleja la bondad de Dios, refleja la misericordia de Dios, refleja la compasión de Dios, refleja atributos que no son muy comunes en el hombre no regenerado, en el hombre que no conoce a Dios. Somos llamados a renovar. El que se renueva es aquel que mentalmente está en continua novedad, entendiéndose el nuevo estado mejor que el anterior. O sea, en ese renuevo, mi fe, mi estado, mi siguiente etapa es mejor que la anterior. Otra palabra también que tenemos por ahí es mediante la renovación de su mente. La mente es la parte de la persona con lo que se piensa, percibe, comprende, razona y discierne. Involucra sentimientos, valores, creencias y disposiciones para actuar de cierta manera. El cambio sucede en la mente. Hay muchas escrituras que hablan de la mente. Necesitamos cuidarla porque de ella emana nuestra vida. Todos nuestros pensamientos, como dice por aquí, aquí se piensa, se percibe, se razona, se discierne, se argumenta, se debate en la mente. Hay dos estados generales que la mente puede guardar, o donde la mente puede posicionarse. Uno de ellos dice que la mente puede estar dispuesta en las cosas de la carne, Romanos 8:5, y que la mente puede estar dispuesta en las cosas del Espíritu. La mente dispuesta en las cosas del Espíritu. Cuando la mente se dispone en las cosas de la carne, pues se va a moldar a este mundo. Perdón, y también quisiera que no le echemos la culpa al mundo, porque el mundo hace lo suyo, pero nosotros, estando en la carne, somos seres espirituales, pero también seres carnales. Entonces, a la carne le apetece y le atrae y le parece un magnífico buffet, un magnífico menú el que ofrece el mundo. El que está en la carne busca el mundo. Y ahí hay que tener cuidado dónde está nuestra mente el día de hoy. En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu. Porque la carne, mira, en la carne, la mente es una mente que trama injusticia. Salmo 58, versículo 2. En la carne, la mente es una mente que trama el mal. Proverbios 6, versículo 14. En la carne, la mente está depravada. Ezequiel 16:30, 1 Timoteo 6:15 y 2 Timoteo 3, versículo 8. En la carne, la mente está embotada, Marcos 6:52 y Marcos 8:17. En la carne, la mente está cegada, 2 Corintios 4, versículo 4. En la carne, la mente está corrompida, Tito 1, versículo 15. Hermanos, entonces, claro que debemos de hacernos la pregunta. O sea, y esto debe ser un retrato, debe ser algo así como una radiografía de dónde está nuestra mente el día de hoy. ¿Dónde está nuestra mente? Es una mente que trama injusticia, que trama el mal, depravada, embotada, cegada, corrompida. Por eso es tan importante cuidarla. Por eso es importantísimo ver qué va a entrar a la mente, qué vamos a permitir que entre en la mente. Y no solo que vamos a permitir que entre en la mente, que vamos a permitir que anide en la mente, que detone en la mente, que suceda en la mente. Vamos a dar rienda suelta y deshebrar y deshebrar y deshebrar y deshebrar lo que es de la carne, o teniendo cuidado de la mente, vamos a tener filtros, vamos a tener rápidamente algunas acciones a tomar para evitar que nuestra mente trame ese tipo de cosas, ese tipo de maldad. ¿Qué aprendemos aquí entonces? Que nuestro pensar
percibir, comprender, razonar o discernir, aunque espiritual, no puede ser estático. No puede ser estático. Cuando dice seamos transformados mediante la renovación de la mente, es que esto sigue, esto sigue, esto sigue, esto sigue. O sea, aquí no te conformes. No te conformes. No podemos ser siempre el joven cristiano, el recién convertido. Ya tenemos 6 años, 7 años, 8 años. No podemos ser personas que no tengan en su corazón, no se deleiten con la palabra, no se gocen con la palabra. Con la vida de oración, con el hacer comunidad, con el llevar a otros a Cristo. O sea, no podemos permitirnos eso. Necesitamos ser renovados constantemente en nuestra mente. Y también no podemos creer la mentira de que ese no es mi don, o no es algo que me gusta, o no es algo que yo deseo hacer. Si somos discípulos de Cristo Jesús, estaremos listos para ello. Luego sigue diciendo, dado que la obra del Espíritu Santo es dinámica, no podemos mantenernos o conservar la misma forma o estado espiritual siempre. En otras palabras, si tú no estás renovando tu mente, si no estás renovando tu corazón, si no te estás transformando, la pregunta clave es, ¿qué tanta influencia está teniendo el Espíritu Santo en ti? ¿Qué tanta palabra de Dios estás consumiendo? ¿Qué tanto estás orando por obediencia, por sencillez en el corazón, por tener un corazón fácil y dócil, para que la palabra entre? La palabra entre, y cuando entre, rompa, detone, cambie, transforme. Que cuando la lees la estás leyendo los versículos, te levantas y comienzas a caminar porque sientes el desafío, porque una gran verdad de la Escritura te ha sido revelada. Y dices, caray, o sea, esto está potente, ¿no? Sí. Esto es un gran desafío, pero la implicación te invita a soñar. Te invita a anhelar, a visualizar el siguiente paso. Visualizar el siguiente paso de crecimiento. Nuestros sentimientos, valores, creencias y disposiciones para actuar han de tener siempre en la mira el completarse a la imagen de Cristo. Meta que siempre debemos tener. Es una meta, hermanos, a la cual siempre debemos aspirar. Y mira, gracias a Dios por su misericordia y su bondad, ustedes están en sus años mozos. Aquí tenemos a estos 3 universitarios que están en sus 18. Más de 20 no les doy. Pero su vida apenas comienza y tienen muchísima oportunidad. Mira, la gran mayoría de los que estamos aquí ya le dijimos que sí a Cristo. Ya lo hicimos nuestro Señor y Salvador. Y si ha de ser así, y en verdad es así, tomemos seriamente y sobriamente esta escritura que el apóstol Pablo nos presenta en la Biblia. Y que sea una meta nuestra transformarnos. Y transformar nuestra manera de pensar, transformar nuestra manera de vivir. Sigue diciendo aquí el apóstol Pablo, dice, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Mira, esto es increíble porque la palabra verificar significa hacer verdad. O sea, ¿quieres verificar? ¿Quieres corroborar? Ve y haz verdad aquello que se ha dicho ahora. Y básicamente significa corroborarla en el sentido de experimentarla de manera personal, atestiguar vivencialmente lo que de ella se dice. Entonces imagínate, llevas tu cuerpo, llevas tu vida, la pones por completo en el altar. Tu vida es sacrificada como un sacrificio vivo y santo, y estás transformando te estás transformando mediante la renovación de tu mente. Cuando todo eso está sucediendo, cosas están pasando. En el orden espiritual, cosas están pasando. Cosas se te están revelando, las estás experimentando.
O sea, mientras tú estás entregando tu vida, mientras te estás transformando, estás en tu caminar con Cristo, empiezas a reconocer, ah, caray, mira nada más cómo es la voluntad de Dios. Y yo pudiera utilizar los mismos 3 verbos, o sí, los 3 calificativos más bien, calificativos que utiliza el apóstol Pablo. Podrás tú empezar mientras vas viviendo todo esto, podrás decir, caray, la voluntad de Dios es buena, es aceptable y es perfecta. Lo atestiguo ahora porque lo estoy viviendo, lo estoy experimentando, estoy tomando y me estoy deleitando de las bondades y misericordias de Dios para con mi vida. Se trata de hacerlo personal en nuestra vida. Aprendemos aquí, entonces, que la voluntad de Dios es buena porque es muestra de su bondad. Es agradable porque demanda solamente lo que goza de la eterna complacencia de Dios, y es perfecta por cuanto refleja la misma perfección de Dios. Tal es el gran deber general de los redimidos, la consagración completa a aquel que nos ha llamado a la comunión de su Hijo Jesucristo. Su voluntad es perfecta. Quiero ver un caso en la Biblia de alguien que se amoldó al mundo, y vamos a tomar algunas lecciones finales acerca de este caso, ¿verdad? Dice, el caso lo puedes leer, pero esto es lo que leímos hace un momento, en Génesis 19. En Génesis 19 tenemos nosotros un molde. ¿Cuál es el molde? Sodoma y Gomorra. Dice así en Génesis 19:5. Dice, Sodoma y Gomorra, Génesis 19:5. ¿Dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos fuera. Queremos acostarnos con ellos. Vamos a ver, ya hemos visto el molde, vamos a ver sus efectos primeros. En Lot, que vivía ahí, al cual el Señor en la Escritura lo escribe como Lot el justo. Sus efectos, dice en Génesis 19:8, tengo 2 hijas que todavía son vírgenes, voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. ¿Que no es este Lot el que rescató, capítulos atrás, Abraham? Sí, ¿y que no es el mismo Lot que salió con él de Ur y lo acompañó y ha andado en todo tiempo? Sí, exactamente. Pero también es el mismo Lot que cuando Abraham le dijo, ¿sabes qué? Tú tienes muchas posesiones y muchos bienes, yo también. Y este espacio nos queda corto para los dos. Mira, Lot, te doy quebrada, te doy chance, oportunidad de que elijas para dónde quieres agarrar, y todo ese terreno va a ser para ti. Dijo Lot, oh sí, en verdad, yo elijo primero, tú elige. Wow, aquella zona, aquella llanura, prometedora, bonita, abundante. ¿Sabes qué? Yo quiero allá, es tuyo. Se va para allá y adivina cómo se llamaba y qué lugar era ese. ¿Cuál? Sodoma y Gomorra. Pero bueno, podemos decir, no, pues al calor de la situación, Lot se precipitó y se soltó por ahí algunas palabras. Pero vamos a ver sus efectos también ahora en sus hijas. Génesis 19:32 dice, ven, vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él, así por medio de él tendremos descendencia. Entonces, queremos acostarnos con él, hagan con él lo que les plazca y nos acostaremos con él. ¿Qué te dice todo esto? ¿Qué te dice todo? Este es el molde. Es el molde, o sea, no podemos ignorar, y tampoco podemos ser tan inocentes de pensar que si entramos a algún tipo de contexto ajeno a la palabra de Dios, contrario a la palabra de Dios, opuesto a la palabra de Dios, no podemos pensar que vamos a salir ilesos. No podemos pensar que no va a pasar nada, que yo soy el cristiano, no, yo soy el que traigo la mentalidad espiritual y el cambio lo voy a provocar yo. El molde tiene fuerza, el molde tiene poder,
Y claro que y el molde va a buscar ajustarte de miles de formas, de miles de maneras. Y lo va a hacer hasta de manera muy natural. Lo va a hacer de manera muy natural, de una forma tan paulatina, en pequeñas dosis, poco a poco. Y cuando menos recuerdas, ya estás del otro lado y todavía piensas que sigues allá, que estás en la parte espiritual, en la parte de Dios, pero realmente ya estás más perdido que nada. Te quiero preguntar, ¿qué tan hecho estás a la forma de este mundo? ¿Qué tan hecho estás a la forma de este mundo? ¿Cuánto de ello moldea tu vida? ¿A qué se ajustan tus ideas y pensamientos? De pronto no te das cuenta, pero estás más forjado y más hecho a la manera del mundo de lo que podrías pensar. Mira Sodoma y Gomorra, mira Lot, mira las hijas de Lot. Te pregunto, ¿bajo qué estándares buscas el éxito? ¿Bajo qué estándares buscas la riqueza, el placer? ¿Los estándares de Dios o los estándares del mundo? Piensa en lo siguiente, para ti la verdad, ¿qué es? ¿Es absoluta o relativa? ¿Es objetiva o subjetiva? Piensa en quién moldea tus pensamientos, la escritura o el mundo. ¿Aceptas prácticas que contradicen los principios bíblicos, como el hedonismo, el materialismo, la sexualización? Piensa, por favor, quién moldea tu estilo de pensamiento. ¿Silencias tu fe por miedo al rechazo o a la crítica? Para no quedar mal, participas en actividades que van en contra de una conciencia cristiana. ¿Aceptas doctrinas o filosofías o ideologías populares que contradicen la palabra de Dios? Filosofías humanistas radicales, ciertas corrientes ideológicas, la ideología de género. ¿Quién está moldeando tu vida? ¿Estás priorizando el entretenimiento, el trabajo sobre la oración, la lectura bíblica, la comunión con los creyentes, la vida de oración, el ayuno, las cosas que tienen que ver con el Padre? Piensa, por favor, ¿estás transformando te estás transformando mediante la renovación de tu mente? ¿O realmente dirás, ah, caray, estoy más dentro del mundo de lo que yo había pensado? ¿Estás viviendo una fe superficial o de apariencia? ¿O tu fe es una fe de convicción? ¿Vives para agradar a los demás en lugar de agradar a Dios? ¿Temes al que dirán al punto de comprometer tus principios? Y mire, finalmente quiero mencionar también, uno a veces contrapone el mundo con la iglesia. De hecho, y está muy bien. Pero no hemos de omitir o de pasar por alto el hecho de que también, aunque la iglesia es un ente espiritual y nosotros lo componemos hombres y mujeres de Dios, lo cierto es que también en la iglesia hay pensamientos del mundo. No porque la iglesia promueva los pensamientos del mundo, pero porque si yo ando en el mundo, y tengo influencia del mundo y vengo a la iglesia y tengo poca formación espiritual, mis pensamientos, mis opiniones, mis puntos de vista van a venir de acá, no van a venir de acá. Y puedo contaminar a la iglesia. Y muchas veces, también sin quererlo y creer, de pronto que estamos haciendo algo bueno a la iglesia, a veces queremos darle a la iglesia la forma del mundo. Y queremos que la iglesia sea tan atractiva como lo es el mundo. Y queremos que la iglesia entretenga como entretiene el mundo. Y queremos que la iglesia predique como predica el mundo. Porque el mundo te da 18 minutos. ¿Quieres hacer una charla bien expuesta? Tienes 18 minutos, en 18 minutos habrás logrado el propósito. Oye, pero pensar en 25, en 30, en 40, una hora, caray, la verdad se te van a ir. Pero es que nuestro contexto es la iglesia. Nuestro contexto es la iglesia. O sea, es el pueblo de Dios y en nuestro contexto importa
Claro, bien predicada, con buen contenido, con buena enseñanza. En nuestro contexto importa la formación. Importa la formación, importa la reflexión. Importa el empezar a trabajar, hacer ese trabajo en la mente. Podría uno de pronto decir, en defensa hablando del mismo mundo, podría decir, oye, pues también los médicos a veces se avientan, les dan, a los que están formando como médicos, les dan charlas o pláticas de 3 o 4 horas y ahí siguen sentados el alumnado. Porque importa mucho quién dicta. ¿Cuánto tiempo debemos de predicar? ¿Quién lo dicta? La norma del mundo, la experiencia del púlpito, del mundo cristiano. Otra cosa, ¿qué venimos a la iglesia? ¿Venimos solo a complacernos, a servirnos de ella? ¿A ser entretenidos o a adorar y alabar al Señor? Nuevamente hay que tener cuidado con las cosas del mundo que entran. ¿Y quién marca esas pautas? Por favor, no te amoldes, no te conformes, transfórmate. Y vamos a terminar con estas escrituras. 4 consejos que te quiero dar. El primero de ellos es: transfórmate grabando las palabras de Dios en tu mente. Deuteronomio 11:18. Lo puedes leer después, pero la verdadera transformación surge cuando la palabra de Dios empieza a hacer su poderosa función en la mente del creyente. Cuando se queda, cuando se afirma, cuando se convence, cuando se detona, cuando produce, cuando transforma pensamientos, emociones y acciones, la palabra de Dios habrá hecho su trabajo en tu mente, habrá hecho su trabajo en tu corazón. Si el corazón solo está repasando palabra, solo está repitiendo escritura, solo está memorizando ley de Dios, ¿cuándo tendrás tiempo para moldarte al pensamiento del mundo? Nunca. Porque la palabra de Dios es la que te está formando. Efesios 5, 22 al 23. Transfórmate renovando la actitud de tu mente. Es necesaria la disposición de la mente. Es necesario que exista el querer. Es necesario alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. 1 de Pedro 4, versículo 7. Transfórmate manteniendo una mente despejada para orar bien. Nuestra espiritualidad se ve enormemente afectada cuando la mente está llena de pensamientos, de expectativas, conceptos, puntos de vista mundanos que solo confunden y atrofian la mente. ¿Y sabes qué? La imposibilitan para poder hacer contacto con Dios. Se pierde mucho en términos de ver y experimentar a Dios cuando no estamos ahí en el corazón. Cuando la palabra de Dios no está obrando de esa manera. Finalmente, transfórmate teniendo una mente íntegra. Porque la mente íntegra nos posibilita para el cambio. 2 comentarios finales. No te hagas a la forma del mundo que ofrece lo que agrada a la carne, pero sí cambia de forma en tu persona y ofrece lo que agrada a Dios. Que tu espiritualidad sea siempre nueva y que constantemente experimentes la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. Muchísimas gracias, hermanos. Muchas gracias, Pepe. Primero que nada, quiero decirles que si no se sintieron retados, si no se sintieron con ese fuego en su corazón, o es de una de dos, o porque no pusieron atención, o porque no quieren ser renovados. Segundo punto, no sean iguales, tengan esa transformación, ese cambio de mentalidad, esa metanoia, ese cambio. Hermanos, los invito de verdad a que no se queden fijos, que tengan ese cambio, como dijo Pepe. Muchas gracias nuevamente, un aplauso para él.